Auspicia este programa Soluciones Tecnológicas de la Información Sociedad Anónima, empresa argentina que desarrolla y comercializa la plataforma Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Los negocios de hoy exigen innovación y tecnología para crecer y competir. Procesos, clientes y mercado. Aquí, las soluciones transformadoras que potencian la gestión empresarial. En Perfil AM 1190 ya comienza Tecnología y Negocios. Bienvenidos a un nuevo programa de Tecnología y Negocios donde la estrategia se conecta con la innovación. En esta edición número 39 te invitamos a recorrer durante esta próxima hora una entrevista muy especial a gente de la industria, historias, tendencias que están redefiniendo la tecnología y transformando el mundo de los negocios. Un gran placer estar nuevamente hoy con todos ustedes, donde tenemos el agrado de compartir este nuevo programa de Tecnología y Negocios aquí por Radio Perfil y en nuestro canal de streaming de YouTube, donde nos conectaremos con nuevas e innovadoras experiencias de los invitados de hoy. Ahora sí, les presentamos el sumario del programa. En el editorial, Aníbal Caro Preso, socio fundador de Soluciones Tecnológicas, va a articular dos dimensiones sumamente importantes para el crecimiento de la tecnología: industria y relato, el futuro digital argentino. En Voces que Transforman contamos con un gran invitado en nuestros estudios acá en AM 1190 Radio Perfil, Diego Berardo, vicepresidente de CESI, Cámara de Empresas de Software de Argentina, nos va a comentar cuál es el presente y futuro de la industria, cómo la tecnología redefine la competitividad empresarial y cuáles son los desafíos para crecer en el mercado global. En Actualidad en Acción nos acompaña Desiree Jaimovich, periodista especializada en tecnología e innovación. Ella nos va a explicar cuál es el impacto de la tecnología, de la inteligencia artificial y del trabajo en la cultura diaria. En Radar de Tendencia vamos a contar un tema relevante y de mucha actualidad. ¿Qué usó Pochettino? Un software especial, y por qué Estados Unidos está clasificado a la segunda ronda, y cuál es el rol de la tecnología en esta cuestión de decidir cambios en tiempo real que combinan datos, videos e inteligencia artificial justamente en tiempo real. Con esto y con el programa presentado, vamos directo al editorial actual de la emisión de Tecnología y Negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-mediosc.com. Hoy vamos a hablar de la industria y el relato, el futuro digital argentino. La tecnología no solo transforma empresas y mercados, también redefine cómo contamos esas transformaciones y cómo las vivimos como sociedad. En Argentina, el ecosistema digital se fortalece gracias a quienes vienen impulsando políticas sectoriales y a quienes narran sus impactos con rigor periodístico, tal como lo comentamos oportunamente en nuestra edición número 35 con Carlos Palotti, un precursor en la CESI de apoyar estas políticas para el sector tecnológico. Y esto lo vemos precisamente cuando estamos haciendo realidad esta mención. Hoy estamos aportando nuestros desarrollos tecnológicos para el equipo de fútbol de Estados Unidos, por ejemplo, que está presente en el actual Mundial de Fútbol y que seguramente luego Ariel nos va a comentar al respecto. Pero también hoy destacamos que en Tecnología y Negocios recibimos a Diego Berardo y a Desiree Jaimovich
para pensar juntos cómo la innovación tecnológica se convierte en motor de desarrollo y en historias que inspiran. Diego Berardo, vicepresidente de la CESI, representa una de las voces de las industrias del software, los servicios informáticos y la industria del conocimiento. Su rol es clave para entender cómo las empresas tecnológicas argentinas buscan crecer, exportar y posicionarse en un mundo cada vez más competitivo. Con él, la conversación se centrará en los desafíos de la economía del conocimiento, que son el talento, la innovación y políticas públicas que permitan que el sector sea motor del desarrollo en nuestro país. Por otro lado, con Desiree Jaimovich, nos brindará su mirada periodística, su trabajo especializado en tecnología, nos recuerda que detrás de cada avance hay historias humanas, debates éticos y preguntas sobre el impacto social. Ella nos ayuda a entender cómo la inteligencia artificial, la biotecnología o la ciberseguridad no solo son temas técnicos, sino fenómenos que atraviesan la vida cotidiana y la cultura. Lo interesante es que ambas perspectivas se complementan. Berardo desde la institucionalidad, las políticas y la estrategia sectorial. Jaimovich desde la narración y la interpretación social. Juntos nos muestran que el futuro digital argentino necesita tanto políticas claras como relatos que inspiren confianza y participación ciudadana. En Tecnología y Negocios creemos que esta combinación de voces es esencial. La industria del software y del conocimiento que construye, por un lado, y el periodismo que ilumina, por el otro. Con Diego Berardo y Desiree Jaimovich abrimos un diálogo que nos invita a pensar en grande, a proyectar un país que no solo consume tecnología, sino que la produce, la comunica y la lidera con identidad propia. Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Bien, después del interesante editorial de Aníbal, les contamos a los oyentes que se pueden bajar la app de Radio Perfil por el Play Store y el App Store. Quédate en el programa que ya viene una entrevista muy interesante que tendremos con Diego Alejandro Berardo, vicepresidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software. Ya volvemos con más Tecnología y Negocios. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En Tecnología y Negocios. Por Radio Perfil. AM 1190. Actualidad en acción. Los protagonistas comparten la evolución de su gestión. En Tecnología y Negocios. Por Radio Perfil. AM 1190. Tecnología y Negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Bien, luego del espacio publicitario continuamos con más Tecnología y Negocios en su edición número 39. Como todas las semanas tenemos en nuestra sección Voces que Transforman, donde los protagonistas comparten en primera persona los procesos de innovación que le tocaron transitar. Hoy en estudios, acá en AM 1190 Radio Perfil, tenemos el placer de tener a Diego Berardo, vicepresidente de CESI, Cámara de la Industria Argentina del Software. Diego es un emprendedor y empresario argentino con más de 30 años de experiencia en el sector tecnológico. Actualmente se desempeña como CEO y cofundador de Easy Commerce. Un dato de color, es accionista del Club Argentino en España, donde juegan los hermanos de Julián Álvarez, ¿viste?
Diego también ha sido socio de distintos emprendimientos y empresas, fondos y asociaciones. En cuanto a su formación académica, es licenciado en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Hola Diego, bienvenido acá a Tecnología y Negocios. Buenas, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien, por suerte, todo Bueno, bien. me alegro. Me alegro. Sabemos que la industria del software en Argentina viene consolidándose en estas décadas, ya estuvimos hablando fuera de cámara, como uno de los sectores más dinámicos del país. Hoy, en la actualidad, Diego, ¿cuál es el principal desafío que ven desde la Cámara, siendo una industria muy competitiva a nivel del conocimiento, a nivel global, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que ya hace más de 20 años que venimos creciendo en forma constante. Siempre desde el punto de vista, como decimos nosotros, el dato más importante es la generación de empleo, más allá de los distintos modelos de negocios, quienes desarrollan un producto, quienes desarrollan un servicio, quienes se internacionalizan de una manera o de otra. Con lo cual el reto siempre es, obviamente, seguir innovando, liderando ciertas adopciones de tecnología. No por nada, digamos, hemos generado tantas empresas, digamos, destacadas a nivel global, unicornios o como los quieran llamar, que en definitiva no son más que abanderados que te permiten demostrar los que somos capaces. A lo largo del tiempo tuvimos distintas etapas donde por ahí faltaba más recursos de un tipo, recurso humano, o por ahí el acceso a financiamiento o el desarrollo de mercados. Yo creo que lo más importante ahora en este contexto actual, que es un contexto complejo desde todo punto de vista, el global, el regional, el local, y también con el impacto de la inteligencia artificial, la clave es seguir acelerando ese proceso, entender cómo somos competitivos, y ahí, desde el punto de vista de lo que es el marco regulatorio, y no solo por lo que era el régimen de promoción de la industria del software, que ahora hace años se transformó en todo lo que es el régimen de promoción de la economía del conocimiento, sino también cómo eso lo aprovechamos para poder seguir creciendo. Por eso es muy importante que lo hicimos con calidad, lo hicimos con innovación, lo hicimos con capacitación, que son los requisitos que tiene ese marco regulatorio y que permite hacerte fuerte para salir a competir. Por aparte hay que entender, a veces nos preguntan, no, si conviene que siga el régimen o que no, que siga alguna promoción, etcétera. Hay que entender que hoy una empresa de las nuestras toma una persona en Argentina, en Perú, en Colombia, en cualquier lado. Entonces el proceso de crecimiento y de internacionalización, tenés que entender eso, con quién competís. Claro. Hoy competís con generar empleo en distintos países. Claro, entonces tenemos que seguir, y es lo que hacemos, ¿no? Buenísimo. Y hay otra dimensión que nos está atravesando a todos, ¿no? A la cultura, a la tecnología especialmente, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo están viendo desde la Cámara este gran cambio? Y en las empresas tecnológicas, ¿qué perspectiva ves? Y recién hablamos que hay mucho que se habla, pero poco realmente implementado. ¿Cómo lo ven este tema de innovación en esta dimensión, ¿no? A ver, la inteligencia artificial, la problemática que tiene, más allá de lo que es el FOMO, ¿no? Que es claro, el miedo a quedarte afuera o a perdértelo, es que realmente se adopte. Hoy la problemática es un problema de adopción. Y la realidad es que nuestra industria está sufriendo en carne propia, y digo sufriendo en el sentido de ser por ahí como pionero en ese impacto interno, de cómo cambian los procesos, cómo cambia el desarrollo, cómo cambian los circuitos de desarrollo, de generación de contenidos, de implementación, cambian totalmente. Entonces hoy acabamos de hacer el encuentro empresarial de la industria del software en Mar del Plata. Nos juntamos más de 300 empresarios. Es como un mini coloquio donde discutimos para adentro distintas temáticas. Bueno, este año el evento se llamó Recalculando la Industria. Qué bueno. Justamente por esta necesidad de decir, bueno, ¿y cómo adoptamos nosotros la IA para después hacer que los otros sectores también la puedan adoptar? Y la verdad es que cambian los procesos, inclusive, por decir algo, más allá de lo que es el desarrollo y la distribución de un producto. En la prestación de servicios, hasta hace un tiempo, uno de los principales negocios
del sector es el Staff Augmentation, Claro. con, por ejemplo, una célula ágil. ¿Sí? Que vos armabas una célula con 5, 6, 7, 8 recursos, etc. Hoy tenés un senior con 3 agentes programando y supervisado por alguien que interactúa con el cliente. Con lo cual ese proceso, la realidad es que el sector va a seguir creciendo porque la necesidad de tecnología no para. No para. Y hay muchas industrias que tienen un nivel de tecnificación muy bajo. No solo sectores industriales, sino también sectores comerciales o de servicios. Con lo cual el sector va a seguir creciendo. El reto ahora es reconvertirnos rápidamente, y bueno, pero Argentina siempre fue medio líder en eso. Cuando nosotros sacamos el régimen de promoción, después los otros países de la región salieron a hacer algo parecido, con lo cual el reto ahora es mantener ese liderazgo, y la inteligencia artificial nos pega en el medio. Hay algo que el otro día escuchaba lo que charlaban con Marcelo Dichena, del Polo. Hoy el sector somos de software, seremos unas 6.000 empresas y generamos unos 160.000 puestos de trabajo. En lo que es la economía del conocimiento es casi 300.000, sumando los otros sectores más de servicios y de todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento en sí. Son 6.000, la mayoría son pymes. Y hoy en día, 3 emprendedores con IA te sacan un producto en 3 minutos. Obviamente, después hay que posicionarlo, hay que venderlo, comercializarlo, claro. hay que meter la infraestructura, etcétera. A lo que voy es que tenemos que ser mucho más rápidos y la gran ventaja es que tener un sector de pymes nos da esa fortaleza para poder hacer esos cambios rápidos. Las grandes tecnológicas están sufriendo, todas, claro. Los impactos de esto con números mucho más duros, ¿no? Sin ninguna duda también cambia la profesionalización de cada uno, donde hay que aumentar ese skill para de repente también poder tener controles de calidad mucho más precisos, más exactos, ¿no? Bueno, hoy estamos volviendo a hablar de la problemática de base de la educación, Claro. que no es la adopción de herramientas técnicas, sino que es la capacidad de entendimiento, Exacto. la capacidad crítica, Exactamente. las habilidades blandas, el trabajo, y ahí es donde es el reto que está surgiendo ahora, ¿no? No, es muy interesante. Recordamos que estamos hablando con Diego Alejandro Berardo, vicepresidente de la CESI y CEO y cofundador de la empresa Easy Commerce. Y uno de los temas recurrentes, Diego, en tecnología es la escasez de talentos especializados, donde cada vez más se va a necesitar esa especialización que recién estábamos hablando. ¿Qué estrategias considerás clave para acelerar la formación de los nuevos perfiles digitales de la Argentina, donde ya no hablamos de simples programadores, sino de programadores especializados, ya senior y super senior? Sí, tal cual. Bueno, a ver, en todo lo que es la educación, siempre en el sector y en la Cámara hemos llevado adelante no una batalla, sino una guerra de guerrillas. Tenés que atacar todos los frentes a la vez, todos los frentes. Adecuar las carreras tradicionales, generar diplomaturas, curso corto, curso mediano. Por ejemplo, trabajamos mucho en un programa que se llama SAF, con varias ONGs que están generando la formación básica para que cierta parte de la sociedad que tiene problemáticas sociales se inserte laboralmente. Qué bueno. Arrancaron con cursos de 6 meses, después se hicieron de 1 año, y justamente el otro día estábamos hablando y decir, bueno, vas a tener que especializarlo más, porque lo que necesitamos no es solamente que sepan, ya no sirve con sé Python, Exacto. aprender a programar en PHP o sé manejar SQL. No, tenés que trabajarlo ahora, no solo para poder, el otro día hablaba con alguien, si yo te tiro un tema y vos abrís un Word o abrís una planilla, ya estás trabajando de la vieja forma. Ahora vas directamente a prontear algo que de alguna manera te da una base de problemática y vos arrancás de ahí a evolucionarlo y a mejorarlo, etcétera. Entonces, la forma de trabajo, la adopción de las herramientas y, bueno, lo más complejo es trabajar las habilidades blandas y la capacidad de entendimiento. Y ahí es donde nos volvemos a la primaria, a la secundaria. Volver a aprender. Sí. Exacto, porque ahora las herramientas que son
de apoyo para uno, no las puede dejar uno como que ese es el único final. Al contrario, es el principio para que yo mejore, mi trabajo sea mucho más perfecto, mucho más útil en general. Y hablando ahora de Argentina, donde históricamente exportó talento y servicios tecnológicos al mundo. ¿Pensás, Diego, que hay oportunidades internacionales? ¿Observás que hoy las empresas argentinas de software se pueden seguir expandiendo en este contexto? Sí, totalmente. Siempre tuvimos un liderazgo, llamémosle regional, con implicancias, digamos, de globalización de algunos jugadores, sí, pero más que nada regional, por un montón de motivos, no solo por la formación, sino el manejo de idiomas, y quizás por ese ejercicio que hemos tenido históricamente de resolver tantos problemas en tan poco tiempo, que nos dio un poco de músculo, lo que fue en su momento todo lo que tiene que ver con las adecuaciones de la primera ola de empresas que se internacionalizaron, que eran las proveedoras de servicios del sector financiero o del sector de telecomunicaciones, porque acá venían y te cambiaban la regla cada 3 días y ahora tenés 3 monedas. Entonces, esa capacidad de aprendizaje sigue estando y genera un montón de oportunidades. La realidad es que hay que seguir. Nosotros, hace poquito lanzamos lo que se llama el Argentina Tech Hub, con una actividad que hicimos en Nueva York, la Semana Tech. Esto en realidad no es algo desconectado de actividades que venimos haciendo. Ahora sigue otra semana en Miami, se hizo antes, sigue otra en México, sigue en París. Entonces hay que seguir trabajando en posicionar. Tenemos una ventaja, y más allá del fútbol, que Argentina está bastante de moda como marca. Entonces la Cámara tiene lo que es marca país de Argentina. Exacto. Y hace un tiempito, ya varios años, armamos la red Argentina IT, donde tenemos 100 pymes exportadoras. Más allá de que los grandes jugadores juegan solos, exacto, las empresas medianas, grandes, etcétera, pero también es bueno tener ese músculo de internacionalización de empresas pequeñas y medianas. Y la realidad es que es esa. O sea, una empresa que tiene un producto, por ahí se internacionaliza buscando partners, o abriendo oficinas. Una empresa de servicios se internacionaliza abriendo un centro de servicios en otro lado. Claro. Y la oportunidad la seguimos teniendo, en la medida que sigamos adecuándonos en este contexto, tanto por la adopción de IA como por tener los recursos necesarios para ese proceso. Pero yo creo que la oportunidad sigue estando. Muy bueno, muchas gracias. Ahí, interesante todo lo que están armando con el ecosistema emprendedor, Diego. Y en relación a las futuras generaciones, ¿no? Esto que vos hablabas recién un poquito de ir capacitándonos con el juego con alguna ONG y demás. Dentro del rol de la Cámara, ¿cómo ves la interrelación con la academia, con las universidades, con el sector privado? Vos dijiste que hay que atacar todos los órdenes, un poquito carreras cortas, carrera larga, pero digo, ¿no te crees que con esta inteligencia artificial hay un redefinir de, qué es formar? Más allá, obviamente hay que adquirir las habilidades blandas, como bien decías, o las habilidades, el pensamiento crítico, pero ¿qué rol debe asumir desde la Cámara para vos las universidades, el sector privado, el Estado, digamos, qué rol juega la CESI con esos actores, ¿no? A ver, mi papá es inmigrante italiano, vino después de la Segunda Guerra, y es un emprendedor. Digamos, la empresa mía familiar es un laboratorio para el campo y demás. Y siempre me dice lo mismo, digamos, el sector privado lo que le tiene que pedir al Estado es que me deje laburar en paz. Claro. Déjame trabajar tranquilo, no te metas en el medio. En la articulación con la academia, por ahí es la que necesita más trabajo. Lo que pasa que eso requiere, y no estoy hablando de la parte de educación en sí, sino estoy hablando de centros de desarrollo, de poder sinergizarte, por ejemplo, la Universidad de Mar del Plata con un polo y un clúster, etcétera. Entonces, lo primero que hemos trabajado, y la verdad que hoy es una satisfacción enorme, es en la creación de polos y clúster en todo el país. Hoy hay más de 30 polos y clúster en todo el país, y eso genera agrupamientos de empresas en los lugares a donde, interactuando con la universidad o con los centros educativos, y con el conocimiento del negocio de ahí, vos podés hacerte fuerte en un sector determinado. Exacto. Entonces vos decís, en Mar del Plata con la pesca y el agro, claro. En Tucumán con la producción de
del limón o no sé qué cosa, en Mendoza con esto. Entonces, que eso tiene que ver con dónde nos tenemos que hacer fuertes. O sea, vos te tenés que hacer fuerte en algo específico. Exacto. Hoy salir al mundo con genéricos es prácticamente imposible. Y ese nicho con la IA tiene un reto que a veces es de lo más complejo, que es el software metido en el hardware, metido en la robótica, y es ahí a donde tenemos que ir para poder ser competitivos en un determinado nicho, en un determinado vertical. Tenemos sectores que hoy nos traccionan, que puede ser el oil and gas, que puede ser, digamos, el agro, claro, que puede ser, digamos, la minería, que puede ser, que siempre fue el sector financiero y todo eso. Bueno, hay que trabajar en eso, para hacerte competitivo ahí, claro, aplicando inteligencia artificial y visión artificial en los drones, para hacer una optimización digamos, en la parte de todo lo que tiene, por ejemplo, con el campo por lo que es ambientes, y cómo dosificás ahí, digamos, distintos tipos de insumos o fertilizantes o lo que sea. Entonces, tecnología aplicada. Y ahí yo creo que hay mucho. Ahí es donde la educación tiene que estar a la altura de poder generar esos perfiles que no solo sepan de software, sino que también sepan de hardware, de fierros, de robótica, y bueno, ahí es donde para mí hay un reto y una oportunidad enorme para la formación. Y los que son centros de innovación, yo tengo la empresa también en España, y ahí está muy avanzado el concepto de ayudas de I+D, donde vos te asociás con un centro de una universidad, de un centro. Qué bueno. Eso es algo que nosotros tenemos que seguir fomentando, más allá de algunas cosas piolas que uno puede haber visto. Bueno, nosotros fomentamos la Fundación Sadowski, justamente con ese objetivo, a veces más contentos con los resultados, a veces no tanto, pero bueno. ¿Y qué respuesta debiera haber para avanzar sobre eso? ¿De las universidades, de las empresas que apoyen? ¿Cómo lo ves eso? Y yo lo veo, digamos, no es sencillo, y lo que tiene que haber es como convicción de las dos partes. Y ahí por ahí hay que seguir trabajando en algunos centros especializados. Pero no es sencillo. No es sencillo. Porque aparte tenés que evolucionar, por ejemplo, en modelos de propiedad intelectual compartida, claro, que no es algo tan sencillo a veces cuando vos estás en una pyme, como lo hablábamos antes, exacto, tirando el centro, cabeceando y después yendo a buscar los papelitos que tiraron de la tribuna. Pero bueno. Diego, hay una última pregunta que te vamos a hacer, dado que también acá el tiempo nos corre por detrás, pero si pensamos en los próximos 5 años, pongamos, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Cuál sería el gran cambio tecnológico que transformará definitivamente la manera en que hacemos negocios en la Argentina y en Latinoamérica, por ejemplo? Después del encuentro en Mar del Plata, dijimos tenemos que actualizar el plan estratégico, ¿sí? Y dijimos a 2030. Y uno dijeron, no, a 5 años. Digo, ¿a 5 años? ¿En este sector? Claro, pensar. Hoy hay carreras, claro, el otro día lo vimos en una universidad, sí, que no tienen la materia definida del segundo semestre. Claro, mirá. Porque están surgiendo. Entonces es muy difícil en este momento. Lo mejor es estar muy atentos, redefinir, y yo creo que el camino va por especializarse en ciertos nichos donde la demanda nos traccione, como sí, puede ser los que comenté antes, hoy, y trabajar mucho software con, llamémosle hardware, IoT, con robótica, y pegar ese salto en salud, en un montón de cosas donde nosotros, Argentina, tiene, digamos, capacidades, como el tema médico. Totalmente. Así que bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en eso, y planificar a 5 años es complejo. Muchísimas gracias, Diego, realmente. Muy claro todas las respuestas que nos diste. Creo que tenemos mucho para aprender. No, sí, realmente gracias por venir. Excelente el trabajo que está haciendo la Cámara en federalizando el conocimiento y acompañando a las pymes tecnológicas en todo el país. Desde ya te vamos a invitar otra vez. Tienen la puerta abierta acá en el Tecnología y Negocios para vos y para todos los asociados. Así que muchas gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Diego. Ya volvemos con más Tecnología y Negocios. Tecnología y Negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190.
Actualidad en acción. Los protagonistas comparten la evolución de su gestión. En Tecnología y Negocios, por Radio Perfil, AM 1190. Bien, seguimos en Tecnología y Negocios, el ciclo que conecta la estrategia con la innovación. Ahora es el turno de Actualidad en Acción, donde los protagonistas nos cuentan en primera persona las innovaciones que están transformando las organizaciones. Y en esta edición de Tecnología y Negocios nos acompaña ahora Desiree Jaimovich, que es periodista especializada en tecnología e innovación. Completó la maestría de periodismo en la Universidad de San Andrés, es directora periodística de IT Sitio. Además escribe para La Nación y iProp App. Cuenta con más de 15 años entrevistando referentes globales, cubriendo eventos internacionales y analizando el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación, el trabajo y la cultura. Hoy está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Desiree? Un gusto tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, un gusto saludarlos a ustedes también. ¿Cómo andan? Bien, bienvenida, Desiree. Bien, muy bien. Desiree, comenzamos con algunas preguntillas. Ya hemos dicho muchas veces aquí que en nuestro programa la inteligencia artificial pasó de ser una tecnología de laboratorio a integrarse en nuestra vida diaria. ¿Cuáles pensás que son hoy los cambios más profundos que ya estamos experimentando? Quizás sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, mira, hay muchos informes que se han hecho últimamente, tanto de Microsoft como Anthropic, OpenAI, que hablan de una gran transformación en el ámbito laboral, sobre todo en el uso de inteligencia artificial generativa como asistentes. Si bien estamos hablando de la era agéntica, lo cierto es que los agentes autónomos que hacen completamente las tareas de punta a punta se están utilizando, pero de manera más limitada. Lo que sí se expandió bastante es el uso de la IA generativa más como un asistente, donde no se reemplaza la totalidad de las tareas, sino que está funcionando a la par de otros humanos, con esta idea del human in the loop, o el humano presente en el proceso, que van monitoreando lo que va ocurriendo. Ajá. ¿Se está moviendo hacia una automatización mayor? Sí, pero más lentamente. Hay incluso muchos casos de empresas que han migrado totalmente a la automatización y que han hecho un paso atrás. Hay algunos sectores que están más afectados que otros, todo lo que tiene que ver con la atención al público, por ejemplo, ahí sí se suele utilizar con mayor frecuencia una automatización completa, que la podemos ver en un agente con el cual podemos interactuar a través de correos, de mensajes en redes sociales o de WhatsApp. También se utiliza mucho en marketing para generar contenidos, y en todo lo que tiene que ver con eficiencia y flujo de negocio en el ámbito administrativo y sobre todo mucho para el desarrollo de código. Eso también está pasando. Pero de nuevo, con un especialista asistiendo o monitoreando estos procesos. Claro. Es muy interesante esa visión, porque de repente también estamos viendo esa situación, digamos, de muchos programadores juniors están con temores, si van a ser reemplazados o qué, pero pensamos también que aquí viene una oportunidad de profesionalización, de aumentar la experiencia para pasar a otro nivel y que la inteligencia artificial en todo caso sea un gran facilitador para el ser humano, ¿no? Pero bueno, yendo a otra pregunta, Desiree, estamos viendo, por ejemplo, una aceleración muy fuerte en los procesos de transformación digital. Desde tu mirada, ¿qué tecnología o factores están marcando hoy una verdadera diferencia competitiva en los negocios? La diferencia es, bueno, digamos, sobre todo en el tema de qué países y en qué economía se está aplicando. La Argentina, digo, me sorprendió quizás para bien, me enteré la semana pasada leyendo uno de los últimos informes de Microsoft sobre adopción de IA generativa. Estamos entre los países que más rápido la ha adoptado acá en lo que es Latinoamérica, y también estamos bastante bien rankeados a nivel mundial. Entonces, lo que se viene diciendo mucho, y es cierto, es que en realidad el punto no es tanto la tecnología, sino cómo se le implementa para poder generar propuestas de valor y negocio. Entonces, estamos como en ese camino. Hay cuestiones de infraestructura que hacen que se posicionen mejor generalmente en los países donde las economías están más avanzadas,
En este informe se destacaba sobre todo los países, bueno, Arabia Saudita estaba muy bien posicionada, digamos, en muchos en Asia, Ajá. e incluso Estados Unidos fue sorprendente que si bien está bien posicionado, no está en los primeros lugares. Entonces, países donde la infraestructura es sólida, donde hay un buen poder económico y donde sobre todo se están ejerciendo algunos proyectos de transformación a nivel educativo, porque un poco lo que mencionabas antes de si un programador junior o si algún estudiante se está planteando cómo se va a incorporar laboralmente, lo cierto es que si no tienen, digamos, una buena base o no saben cómo desarrollar un pensamiento crítico y una mirada estratégica, es verdad que esas tareas más junior tienden a ser reemplazadas con mayor facilidad. Entonces ahí quizás el desarrollador junior o alguien que está haciendo sus primeros pasos en comunicación, en marketing o alguna de las tantas tareas, tiene como dos opciones. Por un lado, bueno, empezar a entender que estamos en una área en la cual no tenés que saber una sola cosa, sino muchas, digamos, porque es muy posible que vos tengas que terminar entrenando algún tipo de guía generativa y que para eso tengas que tener una mirada más global, que puedes utilizar la guía generativa para estar entrenándote constantemente, que para mí es el valor más rico. Y segundo, que no hay que dejar de lado el pensamiento crítico. Exacto. Y ahí es donde también tiene que ver con cómo consumimos esa IA. Si le vamos a pedir que piense por nosotros, estamos en un problema por dos cosas. Por un lado, el de-skilling, que es la pérdida de habilidades, que también se está viendo, donde vos dejás absolutamente de desarrollar un criterio propio y todo se lo preguntas a la IA. Y después, por otro lado, porque, digamos, para poder hacer unas buenas preguntas, justamente lo que no tenemos que hacer es caer en ese sedentarismo cognitivo, o sea, tenemos que mantenernos activos, leer más que nunca, leer otra vez en papel, preguntarnos, buscar diferentes ángulos, y recién cuando desarrollemos esa buena mirada, una mirada holística y crítica, vamos a poder hacer un buen uso de la IA generativa, porque al fin y al cabo los que terminamos planeando como estrategas cómo desarrollar un agente, cómo nutrirlo o cómo encarar un problema que tengamos que resolver, somos nosotros con nuestra mirada humana, y para eso, digamos, tiene que estar bien educada y bien nutrida, ¿no? Qué importante lo que acabas de decir, la verdad, realmente, es muy importante. Bueno, estamos hablando con Desiree Jaimovich, periodista especializada en tecnología e innovación. Desiree, interesante el informe que mencionabas, y recién tuvimos el placer de hablar justamente con Diego, que es el vicepresidente de la Cámara de Empresas de Software, y nos comentaba un poco esto que veníamos planteando, ¿no? Justamente que con la inteligencia artificial hay que redefinir todo el sistema educativo y qué rol cumple la academia, el sector privado y justamente la Cámara. ¿Cómo ves vos esto que recién hablabas de distinta inteligencia, que hay que leer en papel? Yo no sé si hay que leer más en papel o hay que, como decís vos, también desarrollar el pensamiento crítico. Pero dentro de esta inteligencia artificial, que es un tsunami que nos atraviesa a todos los procesos de producción, distribución y consumo, ¿cómo ves este nuevo actor a nivel de tecnología para justamente el ejercicio que las empresas tienen que hacer para automatizar procesos, ser más eficientes, más productivas, etcétera, ¿no? Bueno, por un lado, en relación al tema educativo, lo que decía de leer en papel tiene que ver con evitar ese multitasking que, bueno, es tan tentador cuando uno tiene 25 solapas abiertas, ¿no? Entonces, de repente, leer en la pantalla, por más que algunos me pueden decir, bueno, uso un e-reader, está bien, pero está probado que es distinto leer en papel. Y no solamente leer cuestiones que tengan que ver con lo técnico, sino que es también importante leer sobre cuestiones no relacionadas a lo técnico, o sea, cosas que son más tangenciales. Para poder estimular el pensamiento lateral y la creatividad necesitamos volver a leer novelas, leer textos que sean que salgan del plano, digamos, meramente educativo y técnico. Todo eso tiene que estar, pero también tenemos que desarrollar nuestra capacidad creativa. Y eso es leer leer un poema, leer una novela, tocar el piano, salir a caminar, o sea, de hecho hay un montón de investigadores que hablan de esto, o sea, no es solo quedarnos en voy a estudiar y voy a estar haciendo automatizaciones solo en mi casa mirando una pantalla o teniendo 25 pantallas abiertas leyendo una nota acá, porque el multitasking no funciona. Genera esto de estar prendiendo y apagando, leo una línea, veo el WhatsApp, hago no sé qué, hago la automatización, ese prender y apagar le hace mucho daño al cerebro y nos desconecta en realidad. Entonces hay que empezar hoy más que nunca, con todos los desafíos que tenemos y cómo nuestra atención está tan diversificada, a poder poner pautas, rutinas y disciplinas. Eso es lo chiquitito. En lo grande, obviamente, para hacer cualquier cambio que tenga un impacto a nivel modelo de negocios, a nivel matriz productiva, a nivel educativo, se necesita un Estado presente que plantee esos lineamientos, ¿no? Con regulaciones,
con leyes, con iniciativas donde se asegure que llegue inversión al país para poder volcarla en los ámbitos donde sea más necesario, y después una segunda línea para que se generen puestos de empleo y que ese dinero llegue, se invierta al país, no solamente que salga, ¿no? Entonces, como que gobierno, me parece, y Estado es lo más importante siempre, digo, porque no somos entidades que estamos ahí flotando solas. Y después en el ámbito privado, de nuevo, desde lo personal, esto de aprender a gestionarse, y en el ámbito de las empresas y las organizaciones, poder empezar a tener buenos líderes. O sea, es clave saber liderar en este contexto donde es tan fluctuante y cambiante. Entonces, ¿qué es un buen líder? Es una persona que aporta contexto, que es resiliente, que tiene la capacidad de nutrirse constantemente de diferentes fuentes, que tiene la capacidad de ver, sobre todo, y anticiparse a los cambios, y que sabe formar equipo. Eso es fundamental. Y saber formar equipo es tomar a personas que están bien formadas, que sean buenas personas, porque ser buena persona no es menor. En un trabajo en equipo es esto, ¿no? Es ser solidarios, es poder trabajar, es poder coordinar un montón de acciones. Entonces, creo que ese es el mayor desafío. Y después viene lo técnico. Está bien. Deciré una última pregunta, que nos estamos quedando sin tiempo. Vos, por tu experiencia y por ser también una periodista, gran comunicadora de tecnología, ¿cómo definís o cómo separás en este contexto, tantas novedades o información que habla de la IA, y todas las empresas dicen que son líderes y demás? Y yo digo que a veces es el parripollo de los 90 y todos son consultores de IA, ¿no? Y debes recibir 10.000 gacetillas acerca de lo que es la inteligencia artificial. Mucho se habla, pero ¿realmente las empresas o las pymes están implementando este tipo de tecnologías? ¿Son rentables? ¿Hay casos de uso reales? ¿Están llegando? ¿Qué información relevante nos puedes contar brevemente, por favor? Bueno, está bueno lo que decís, porque yo de hecho tengo mucho contacto con pymes, y justamente lo que empieza a pasar, un poco por el trabajo que hacemos en este sitio, que trabajamos mucho con partners y con que son en muchos pymes, es que sí, tal cual, hay muchas empresas que están metiendo todas las ideas sin ningún criterio. Por eso hablamos que es tan importante liderar esos procesos, y algunas a las que les cuesta encontrar un ROI. Cuando uno analiza un poquitito más y ven dónde sí funciona, son aquellas compañías que decidieron, digamos, tomar un buen liderazgo, adoptaron un tipo de herramientas. Generalmente está bueno que esas herramientas estén integradas en el espacio de trabajo, y los casos de uso más concretos son atención al público, que eso sí se ve un montón, y la eficiencia para generar reportes en algunas áreas, sobre todo lo que decíamos en marketing o en algunos informes que relacionan diferentes documentos del área de finanzas o de administración. Después, para generar, digamos, si esto genera un ROI, bueno, lo que le genera más claro es mayor eficiencia y tiempo en estas áreas en particular. Y después hay algunas que ya están pasando una segunda etapa y están pensando en estas pruebas piloto que ya empezaron a hacer in-house, ver cómo lo pueden desarrollar como soluciones de valor para, por ejemplo, sus clientes. En lo que se usa mucho también, he visto muchos casos de usuarios que han empezado a desarrollar sus propios asistentes que le hacen resúmenes de noticias diarias, o los resúmenes de correos, que obviamente les escriben los mails, que eso es como lo más sencillo. Y en algunos otros casos ya han empezado también a utilizar IA para generar publicidades, o para generar videos o contenido audiovisual para sus redes de una manera mucho más sencilla y automatizada. Perfecto. Bueno, Desiree, mil gracias. Seguramente te vamos a volver a consultar, porque la verdad que nos ilustraste bastante sobre diversos temas que charlamos de tecnología y negocios. Muy clara, realmente. Muchas gracias, Desiree. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Bien, nos podés escuchar en AM 1190 Radio Perfil, los jueves de 19 a 20 horas y los miércoles a las 20 horas por el canal de Engage Business Solutions. Ya volvemos con más tecnología y negocios. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En tecnología y negocios. Por Radio Perfil. AM 1190.
Radar de tendencias, perspectivas y desafíos empresariales. En tecnología y negocios por Radio Perfil, AM 1190. Bien, continuamos en esta edición número 39 de Tecnología y Negocios, el ciclo de tecnología empresarial que conecta la estrategia con la innovación. Gracias a los que nos escriben al 11 5335 3637 y a nuestro correo marketing@engate-sc.com. Teresa Esquivel desde Mar del Plata, Oscar Fornenol, que nos escribe desde Rosario, Juan Carlos Apesteguía de Chivilcoy, Buenos Aires, María Angélica Soledad de la ciudad de Córdoba y Federico Tayani de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahora es el turno de Radar de Tendencias y en el Mundial. Estamos en tiempos de Mundial de Fútbol y no tenemos dudas que es el evento tecnológico de la historia hasta aquí. Es el más tecnológico. ¿Por qué? Incluso empresas argentinas salen a brindar soluciones tecnológicas al mundo. Soluciones sofisticadas como es Sportian Performance, desarrollada por Sportian, una empresa de Globan y La Liga, para monitorear el estado físico y táctico de sus jugadores en tiempo real. Como siempre, Ariel Gurmandi nos va a comentar sobre las últimas tendencias del mercado enfocadas en la acción y el deporte. Adelante, Ariel. Así es, hoy nos toca hablar de un tema relevante que es el Mundial, la tecnología y los negocios. Justamente dijimos que el Mundial 2026 es el más grande y tecnológico de la historia. 3 países, 16 ciudades, 48 equipos, 104 partidos y lo que es mejor, estas 16 ciudades están conectadas tecnológicamente, ¿sí? Pero no solo se juega a nivel macro de la infraestructura, sino a nivel micro. ¿Qué quiero decir a nivel micro? Al interior de la cancha. ¿Fijaron ustedes que los técnicos tienen como una tablet al costadito del banco de suplente? Esas tablets muchas veces tienen un software, una aplicación que tiene justamente una plataforma donde determinado entrenador o director técnico puede ver, por ejemplo, los latidos del corazón, qué jugador está más fatigado, cuántos kilómetros hicieron, qué presión arterial tienen, una serie de datos donde se puede decir, este jugador está cansado, lo tengo que cambiar. Después está el fútbol, ¿no? Que es la verdad. Hay jugadores que cansado y no corriendo, como era Riquelme, que te mete un tiro libre y gana el partido. Pero bueno, la tecnología ayuda y mucho a justamente a tener datos interesantes en tiempo real, a analizar las jugadas, tomando notas. ¿Te acuerdas que antes el técnico tomaba nota y decía este jugador no anduvo, este lateral no? Hoy todo eso lo hace la inteligencia artificial. Según se conoció, como bien decía Aníbal, el cuerpo técnico de Estados Unidos, ¿sí? El argentino Pochettino, está trabajando con una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por una empresa argentina, Globan. Esta plataforma lo que hace, escuchen bien, es un análisis deportivo, pero no solo de las posiciones, sino también de la posición del rival. ¿Cuántos remates al arco? Estamos hablando de millones de datos que se procesan en segundo. Cómo se mueve un defensor, quiénes pierden la pelota, cuántos pases se hacen, cómo cambia el comportamiento táctico en vivo, minuto a minuto, qué jugador empieza a bajar físicamente antes que el resto, dónde aparecen los patrones repetitivos. En otras palabras, la inteligencia artificial empieza a detectar cosas que el ojo humano muchas veces no puede ver. Y ahí está cambiando perfectamente la lógica del fútbol moderno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes ven el partido Estados Unidos con Paraguay, los estadounidenses parecían una bestia, corrían como locos y el sistema detectó que Paraguay tenía una tendencia repetitiva cuando intentaba salir jugando, desde el fondo por determinado sector de la cancha. Ahí Pochettino hace esos ajustes y diseña una presión específica en un campo de juego, ¿no? Entonces ahoga el lateral que le salía. Y esa presión alta y la recuperación rápida de la pelota hacen errores forzados del resultado. Resultado obviamente lo pasó por arriba. Estados Unidos ya está clasificado, ganó más de 4-0 y la inteligencia artificial sigue trabajando en tiempo real. Mientras nosotros vemos el partido por televisión, repetición y demás, el sistema sigue procesando millones de datos. No un pase, un desplazamiento, sino todo el equipo. Todo el equipo en conjunto, los errores, el movimiento táctico, el movimiento de cada jugador sin pelota, que esto es interesante, empieza a generar alertas, cómo juega un defensor sin pelota, si mantiene la posición, si cae en offside, si cae en posición adelantada, etc. Detecta también una línea defensiva que empezó a desordenarse, si entrega bien la información al cuerpo técnico prácticamente en vivo,
Y pensá esto un minuto, durante 100 años de fútbol dependió de dos factores principales, talento, y eso no le va a ganar ninguna inteligencia artificial, estamos de acuerdo, ¿no? Pero hoy la intuición del entrenador también se respalda en datos. Hay una capacidad de procesamiento increíble, capacidad de procesar datos, y esto no va a reemplazar al entrenador, pero sí multiplica la capacidad de definir. El Mundial 2026 ya está siendo considerado el Mundial más tecnológico de toda la historia. La FIFA incorporó herramientas impresionantes, sistemas automáticos de detección de offside, cámaras capaces de construir modelos de tridimensión en tiempo real, algoritmos de seguimientos técnicos. Es decir, hoy el fútbol se parece cada vez más a la industria tecnológica. Pero acá viene lo interesante, porque esto trasciende el deporte. Lo que estamos viendo en el Mundial es exactamente lo mismo que está ocurriendo en el mundo empresarial. Las empresas hoy incorporan inteligencia artificial no necesariamente para reemplazar personas, sino para tomar mejores decisiones, para ser más rápidas en esas decisiones. Y hoy es exactamente lo que está pasando con el fútbol, especialmente con Estados Unidos y Pochettino, ¿no? Con los Estados Unidos. Toma decisiones bien informadas. Y esto es porque está interpretando los datos, trabaja con los algoritmos, comprende los modelos predictivos. Y, como siempre decimos, el momento exacto no existe en el fútbol, ¿sí? Porque a partir de ahora los datos y la inteligencia artificial también van a jugar su partido. Y tal vez el gran diferencial competitivo en partidos muy parejos pueden ser un dato que pasó desapercibido y la información te lo llega en definitiva a tiempo real. Mientras nosotros seguimos metiendo goles y ahora le ganamos a Austria, hay otra competencia que ya empezó, es la carrera tecnológica. Y en este nuevo escenario, mientras Argentina y otros países siguen clasificando, el partido también lo empiezan a ganar los algoritmos. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Hicimos esta emisión número 39 de Tecnología y Negocios. Andrés Ruiz en la producción. Aníbal Caropreso en editorial y conducción. Ariel Gurmandi en la conducción. En la operación técnica, Emanuel Jorge. En streaming, Checo Maciero. Nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas. Y ahora también los miércoles a partir de las 20 horas con nuestra emisión vía streaming por el canal de YouTube Engage Business Solution. Que tengan una excelente semana. Así concluimos nuestra edición de Tecnología y Negocio en lo que va de junio de 2026. Celebramos cómo el conocimiento, la experiencia y la innovación se encuentran para construir juntos un futuro mejor. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad. Nos reencontramos muy pronto. Nos vemos. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En Tecnología y Negocios. Por Radio Perfil. AM 1190. Dale. En la operación técnica, Emiliano Di Chiara.